11 de noviembre de 2014. A las 6 en punto de la mañana, Ethan Marlowe dejó su casa en Woodlake. Su esposa, Clara, declaró a la policía que él iba a la ferretería y luego al muelle. Restaurador de barcos de oficio. Ethan era meticuloso con su tiempo. Nunca se ausentaba sin avisar. A las 17:17, una cámara de seguridad en una cafetería local captó su camioneta. Ese fue el último rastro confirmado de su existencia. Después de eso, ningún movimiento en sus cuentas bancarias, ninguna llamada, ni siquiera una señal digital. Clara esperó 32 horas antes de contactar a la policía. Dijo que a veces Ethan necesitaba estar solo para aclarar su mente. Pero su hermana, Julia, no aceptó esa explicación. Desde el primer momento notó que las cosas no encajaban. Las herramientas de Ethan seguían en casa, igual que sus llaves y su navaja de trabajo. La policía inició una búsqueda rutinaria. No había signos de episodio de alta tensión o riesgo físico, ni testigos, ni pistas claras. Para ellos, era un adulto desaparecido, nada más. En un pueblo pequeño como Woodlake, donde todos se conocen, se confiaba en que las personas sabían cuidarse. Pero esa confianza fue lo que hizo que nadie alzara la voz al principio. El silencio de Ethan empezó a hacer ruido. No contestaba mensajes, no se comunicaba con clientes, no pasaba por su taller. Julia notó también algo más. Clara evitaba hablar de él en tiempo presente. Cuando alguien preguntaba por Ethan, ella decía, era muy dedicado, en lugar de, es. Esa pequeña diferencia, para Julia, fue como una al objeto potencialmente implicado en el hecho. Los vecinos seguían con su rutina. Algunos pensaban que Ethan simplemente se había ido. Otros lo defendían. Él no haría eso, no sin motivo. Pero lo cierto es que las horas se acumulaban y el vacío crecía. Para Julia, la desaparición se volvió algo personal. No era solo la ausencia física de su hermano, sino la forma en que todo parecía apagarse a su alrededor. Sin gritos, sin peleas, sin ninguna escena. Solo una casa con las luces apagadas y la radio sin encender. Ella decidió actuar, aunque nadie más lo hiciera. Porque en Woodlake la ausencia no siempre se siente con estruendo. A veces llega como una brisa que nadie nota al principio. Pero después, cuando el aire ya está frío y algo falta, uno entiende que el silencio, ese que parecía inofensivo, fue siempre el verdadero comienzo. Durante los primeros 3 días tras la desaparición de Ethan Marlowe, los esfuerzos oficiales no ofrecieron ningún resultado concreto, ya que las búsquedas organizadas por la policía local se limitaron a rastrear áreas predecibles como el lago Woodlake, el pequeño embarcadero donde solía trabajar, y los senderos del bosque cercano, pero no encontraron rastro de él ni señales de que hubiera pasado por allí recientemente, lo que generó una creciente frustración en su hermana Julia, quien desde el primer instante sintió que algo estaba profundamente mal, más allá de lo que las autoridades querían aceptar. Ella nunca creyó en la hipótesis de una fuga voluntaria, porque conocía a Ethan, sabía de su amor por los proyectos inacabados, por el detalle en cada bote que restauraba, por la puntualidad obsesiva con la que trataba a sus clientes y la manera en que protegía sus rutinas como si fueran parte de su identidad. Y por eso mismo, cuando vio que su navaja de bolsillo, sus guantes de trabajo y su vieja agenda seguían en casa, entendió que él nunca se habría ido sin esas cosas. Desesperada por la inacción oficial, Julia contactó con Thomas Bain, un ex investigador privado con fama de testarudo, quien no tardó en acceder a ayudarla por respeto a la seriedad con la que ella se tomaba la búsqueda, y por una intuición personal que le decía que el caso tenía más profundidad de la que parecía en la superficie. Thomas comenzó su trabajo por las cámaras de seguridad dispersas por el pueblo, y en su análisis encontró algo inquietante. La camioneta de Ethan había sido captada por una cámara de autopista 2 días después de su desaparición, pero el conductor era otro hombre.
de complexión diferente y con el rostro oculto por una gorra y gafas oscuras, lo cual descartaba por completo la teoría de que Ethan se había alejado por voluntad propia. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores en redes sociales locales sobre la posibilidad de que Clara, la esposa de Ethan, hubiera estado viéndose en secreto con un hombre antes de la desaparición de su marido, y poco después, un nombre empezó a repetirse: Trevor Laines. Un desconocido para muchos, pero, según algunas publicaciones y fotos antiguas, presente en varios lugares del pueblo semanas antes del suceso. A esto se sumó el testimonio ignorado de una vecina, quien mencionó haber escuchado un ruido fuerte que alteró la calma habitual. Sordo proveniente del garaje de los Marlowe la noche del 11 de noviembre. Un sonido seco que la despertó pero que no supo interpretar hasta días después, cuando supo que Ethan había desaparecido. Julia, decidida a no dejar que los detalles quedaran enterrados bajo el polvo de la burocracia, comenzó a recolectar todo lo que podía: capturas de pantalla de comentarios, recibos de compras recientes, fragmentos de video. Cualquier cosa que pudiera convertirse en evidencia tangible para una respuesta institucional limitada por la falta de pruebas concluyentes. Ni sangre. Sin buscar más la aprobación de la policía, Julia se preparó para documentarlo todo, para presentar su propia verdad como si fuera una fiscal sin título, mientras sentía que el hilo entre la verdad y el silencio se tensaba cada día un poco más. Delgado, invisible pero imposible de ignorar. Apenas 2 semanas después de la desaparición de Ethan, cuando el eco de su ausencia aún resonaba en las calles silenciosas de Woodlake, Julia comenzó a notar una serie de movimientos que le resultaron no solo extraños, sino profundamente perturbadores. Porque Trevor Laines, aquel hombre cuyo nombre empezaba a flotar como sombra en las conversaciones del vecindario, había comenzado a aparecer con frecuencia en la casa de su hermano. Primero como un visitante ocasional que llegaba con bolsas del supermercado, luego como alguien que entraba sin tocar, y finalmente como residente no declarado que dormía en la habitación que alguna vez fue compartida por Ethan y Clara, lo que despertó en Julia una indignación que solo alimentó su determinación por llegar al fondo de todo. Más allá del escándalo moral, lo que la inquietaba era la rapidez con la que Trevor había asumido el control de la rutina doméstica, porque no solo acompañaba a Clara al médico o a hacer compras, sino que conducía la camioneta de Ethan, usaba su tarjeta de débito para pagar en tiendas locales, e incluso hacía comentarios frente a otros como si siempre hubiese sido parte de ese entorno, como si nada estuviese fuera de lugar, como si Ethan nunca hubiera existido. Y esa naturalidad impostada le pareció a Julia no solo sospechosa, sino ofensiva. Fue Thomas Bain quien confirmó lo que Julia empezaba a intuir. Trevor no era un extraño reciente, ni alguien que había llegado por casualidad tras la desaparición, porque según los registros de cámaras públicas y privadas analizadas meticulosamente, su presencia en Woodlake se remontaba a semanas antes del 11 de noviembre, con apariciones en una gasolinera de la salida norte, en un pequeño supermercado donde compró cerveza y tabaco, y en un motel barato donde se hospedó bajo un nombre falso. Julia, objeto potencialmente implicado en el Echoda con esa información, compiló un informe completo con fechas, capturas de pantalla y declaraciones escritas de empleados que recordaban haberlo visto, y lo entregó personalmente a la estación de policía local, esperando una reacción firme que no llegó, porque los oficiales se limitaron a anotar su testimonio sin comprometerse a ninguna acción inmediata. Fue entonces cuando ocurrió el hecho que lo cambió todo. Una noche, al pasar por la casa de su hermano, Julia vio a Trevor en la sala, y lo que tenía en las manos le heló la sangre, porque era el teléfono antiguo de Ethan, el mismo que supuestamente estaba apagado o perdido desde el día de su desaparición. Un modelo viejo pero inconfundible por las pegatinas en la carcasa, y aunque no estaba activo en llamadas, el dispositivo había sido conectado al Wi-Fi doméstico recientemente, lo que significaba que no solo seguía en funcionamiento, sino que alguien lo manipulaba. Eso bastó para que Julia redactara una denuncia formal ante la Fiscalía del Condado, la cual,
Aunque aún no iniciaba un proceso penal, accedió a revisar el expediente con nuevos ojos. Mientras tanto, Clara presentó una solicitud ante la aseguradora para iniciar el proceso de reclamación por la desaparición de su esposo, basándose en el acta policial y en un nuevo testamento que, misteriosamente, había sido fechado solo 2 días después de la última vez que se vio a Ethan, con una firma que imitaba la suya pero que, tras análisis caligráfico preliminar, revelaba correcciones evidentes. A ojos de Julia, ya no se trataba de un hombre perdido, sino de un plan cuidadosamente ejecutado. Y cada día que pasaba la convencía más de que detrás de ese aparente silencio había un guión oculto que alguien estaba decidido a mantener intacto. Fue durante las fiestas de Navidad, en medio de una ciudad cubierta de luces que no lograban iluminar el vacío dejado por Ethan, cuando Julia y Thomas Bain encontraron lo que hasta ese momento nadie había podido descubrir. Una pieza de evidencia que no solo desafiaba la lógica de los registros previos, sino que también abría una puerta hacia una verdad mucho más oscura de lo que habían imaginado. Porque en un viejo depósito de herramientas que ya había sido inspeccionado superficialmente por la policía en los primeros días, apareció una bolsa de lona azul con el nombre de Ethan, bordado en un lateral. Y dentro de ella se encontraba su chaqueta impermeable favorita, manchada de barro seco, junto con una serie de herramientas específicas para la restauración de madera náutica y, lo más inquietante de todo, una nota rasgada con solo 2 líneas legibles, en las que aparecían unas coordenadas y una frase incompleta que decía, «Si no regreso, busca en...». Palabras que no solo estremecieron a Julia, sino que también convencieron a Thomas de que no se trataba de una desaparición accidental ni de un escape emocional. Siguiendo las coordenadas indicadas en el trozo de papel, ambos se dirigieron a una estación pesquera abandonada junto al lago Ruth, un sitio deteriorado por el tiempo y olvidado por la comunidad, donde descubrieron restos recientes de actividad humana, envoltorios de comida, una lata de conserva abierta, restos de actividad reciente, incluyendo fragmentos parcialmente dañados por fuego y marcas en el suelo que sugerían movimientos rápidos y desesperados. Con fotografías, muestras y testimonio, presentaron su hallazgo ante la fiscalía, y esta vez la reacción fue inmediata. Se autorizó una segunda inspección oficial del domicilio de Clara Marlowe, en la que participaron forenses especializados en escenas encubiertas. Durante el registro, entre documentos de seguros, facturas recientes y objetos personales, se encontró algo que nadie esperaba. Un documento posterior con beneficios inesperados a favor de Clara, sujeto a revisión caligráfica por posibles irregularidades. En paralelo, la compañía de seguros confirmó que Clara ya había recibido el primer depósito de una cuantiosa suma correspondiente a la póliza de vida de su esposo, justificando el pago con documentos emitidos por su abogado personal y un acta policial que señalaba la desaparición como no sospechosa. Este cúmulo de coincidencias activó una nueva ola de atención mediática. Periodistas locales comenzaron a cubrir el caso, canales regionales lo retomaron, y en los foros digitales de Woodlake resurgió la historia con fuerza renovada, alimentada por la indignación de una comunidad que hasta ese momento había confiado en el sistema y en la palabra de una mujer que, ahora, empezaba a mostrar grietas. Pero más allá de la reacción pública, para Julia lo esencial no era la exposición ni los titulares, sino la certeza de que la historia estaba cambiando de forma, de que cada paso la alejaba de la duda y la acercaba a un núcleo de hechos concretos que, aunque seguían sin presencia física aún no localizada, ni confesión, empezaban a formar una figura difícil de negar, un relato en el que el silencio ya no era vacío, sino huella. El 5 de enero, cuando la investigación parecía estancada en tecnicismos legales y las autoridades comenzaban a deslizar la posibilidad de cerrar el caso por falta de elementos concluyentes, ocurrió un hecho imprevisto que agitó las aguas de manera definitiva. En la carretera 9, a solo 15 kilómetros del pueblo de Granville, un patrullero detuvo una camioneta Dodge que circulaba a velocidad irregular,
con las placas recién instaladas y una pintura distinta a la que aparecía en las fotografías del vehículo de Ethan Marlowe. Y aunque a simple vista parecía una coincidencia, el oficial, al comprobar el número VIN del chasis, confirmó que se trataba del mismo vehículo reportado como desaparecido casi 2 meses atrás. Al volante se encontraba Trevor Lines, quien presentó una identificación con un nombre ficticio y aseguró que había comprado el vehículo de segunda mano a un desconocido en un estacionamiento de ciudad, pagándolo en efectivo y sin papeles. Pero su historia se desmoronó en segundos cuando el oficial notó inconsistencias en el documento y decidió realizar una inspección completa del vehículo. En el baúl, envuelto en una lona sucia, encontró una vieja garrafa con restos de combustible, un jepe portátil manchado de barro y un objeto personal con iniciales grabadas que aportó pistas relevantes al caso. Un objeto que Julia reconoció de inmediato cuando le mostraron las fotografías en la estación, porque había sido un regalo de cumpleaños que le dio a su hermano 4 años antes, lo que confirmaba, sin lugar a dudas, que Trevor no solo había mentido, sino que conducía el vehículo de Ethan con conocimiento de causa. El GPS, tras ser analizado por los técnicos, reveló un historial de rutas recientes que lo conectaban directamente con Woodlake, y especialmente con el área del lago Rudd, donde se habían hallado las cenizas y la tela quemada. Y aunque no se podía afirmar que él hubiese estado allí la noche exacta de la desaparición, la coincidencia temporal con los días posteriores era suficiente para que la Fiscalía emitiera una orden de detención inmediata por obstrucción a la justicia y alteración no autorizada de documentos de identidad. Julia, al enterarse de la noticia, exigió formalmente un nuevo allanamiento a la propiedad de Clara, convencida de que aún había piezas clave ocultas entre las paredes, el garaje o el sótano, lugares que no habían sido revisados con herramientas forenses avanzadas. Mientras tanto, Trevor se negó a declarar y solicitó la asistencia de un abogado, lo que incrementó la tensión entre los fiscales, que sabían que el margen de error se estrechaba y que, sin confesiones ni presencia física, aún no localizada, cada decisión debía estar blindada jurídicamente para sostener la acusación. Pero algo en el ambiente había cambiado, como si tras meses de susurros y evasivas, los hechos empezaran a hablar por sí solos, como si el tiempo, que hasta ahora había trabajado a favor del olvido, comenzara por fin a inclinarse del lado de la verdad. El 9 de enero, impulsados por la presión pública y los indicios acumulados que ya no podían ser ignorados ni minimizados, los fiscales autorizaron un nuevo registro exhaustivo en el garaje de la casa donde Clara aún vivía, esta vez con un equipo de expertos en estructuras y georradar. Y fue durante esa intervención, mientras se analizaban las capas subterráneas del suelo, cuando uno de los agentes detectó una irregularidad en el concreto de la zona trasera, una sección que parecía haber sido reformada recientemente sin motivo aparente, y tras romper la losa con maquinaria especializada, encontraron una cavidad oculta donde se encontraron pertenencias personales relevantes para la investigación. Al abrir el bulto, los forenses hallaron una serie de pertenencias personales inconfundibles. El delantal de cuero desgastado que siempre usaba en el taller, un cinturón con herramientas marcadas con su nombre, un llavero con una pieza de madera tallada a mano y una gorra antigua con el logotipo de su empresa, todo ordenado de manera casi ritual, como si alguien hubiera intentado enterrar no solo objetos, sino una parte entera de su identidad. Lo más impactante fue que en algunas de las superficies textiles encontraron manchas secas que, tras análisis preliminares, podrían estar relacionadas con la persona desaparecida. Y al realizarse pruebas de ADN, se confirmó que pertenecían a Ethan Marlowe, mientras que varios de los elementos presentaban rastros de contacto que coincidían parciales de Clara, lo cual transformó la línea de investigación de inmediato y permitió que la Fiscalía reconfigurara formalmente el caso como un acto ilegal bajo investigación con implicancia directa, aún sin la presencia de una presencia física aún no localizada. Esa misma tarde, Clara fue detenida mientras regresaba del supermercado, en completo silencio, sin ofrecer resistencia ni palabras,
solo bajó la mirada al momento de ser esposada, como si supiera que el acto que estaba ocurriendo ya no podía ser evitado. Trevor, desde la prisión preventiva, se negó a dar declaraciones, y su abogado solicitó una audiencia para discutir la legalidad de su detención. Pero la fiscalía ya tenía suficientes elementos para mantener ambos casos abiertos bajo cargos de coordinación previa entre involucrados, ocultamiento deliberado de información relevante y ausencia prolongada, bajo circunstancias sospechosas con consecuencias graves que aún se investigan. Julia, que había presenciado en primera fila cada giro de la investigación, fue aceptada como parte civil en el proceso judicial, lo cual le permitió acceder a documentos y participar activamente en las audiencias preliminares. En ese punto, la historia que había comenzado como una búsqueda angustiosa se transformó en una batalla por reconstruir una verdad desfigurada por el tiempo, la manipulación y el silencio. Y aunque el dolor no disminuía, Julia entendía que lo que estaba en juego ya no era solo la justicia para su hermano, sino la defensa de algo más profundo. La certeza de que incluso sin presencia física aún no localizada, sin testigos y sin confesiones, la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Las audiencias comenzaron a puertas abiertas en el Tribunal del Condado 2 semanas después de la detención de Clara, y desde el primer día, la sala estuvo llena de periodistas, curiosos, vecinos de Woodlake, y familiares divididos entre la incredulidad y el deseo de justicia, mientras que Julia, sentada en la primera fila junto a su abogado, observaba con una mezcla de rabia contenida y esperanza cada movimiento en la sala, sabiendo que por fin las piezas que había recopilado durante meses se convertirían en pruebas formales. El fiscal principal presentó un caso sólido y articulado, basado en una narrativa cronológica que iba desde la desaparición hasta la detención, apoyado en más de 30 pruebas materiales, entre ellas los videos de vigilancia, los análisis de ADN, los rastros financieros, los registros del GPS, el documento alterado con dudas sobre su autenticidad y las compras compartidas entre Clara y Trevor, además del hallazgo en el garaje, que fue considerado por el jurado como un punto de inflexión. La defensa, por su parte, optó por una estrategia de victimización emocional, alegando que Clara había estado bajo una presión psicológica extrema, que sufría episodios de confusión tras la desaparición de su esposo, y que Trevor solo había actuado como apoyo emocional en un momento de crisis. Pero esos argumentos no resistieron el peso de los hechos, especialmente cuando se reveló que Clara había comenzado a mover dinero entre cuentas días después del último avistamiento de Ethan, y que había firmado documentos bancarios utilizando una firma que imitaba la de su esposo, acción que los peritos calificaron como deliberada. También salieron a la luz correos electrónicos entre Clara y Trevor con fechas anteriores al 11 de noviembre, donde discutían temas como seguros, herencias, cambios de propiedad y mudanzas a futuro, todo bajo un tono que sugería planificación y no desesperación. El interrogatorio a los peritos grafológicos y forenses fue contundente. El testamento era una alteración no autorizada de documentos parcial, y las huellas en los objetos hallados no eran compatibles con una manipulación accidental, lo que reforzaba la teoría de premeditación. En la sala, la tensión era palpable cada vez que se proyectaban imágenes o se reproducían audios, y mientras unos buscaban consuelo en el contacto visual, otros no podían sostener la mirada. Los testimonios de los vecinos, algunos contradictorios, no cambiaron la línea principal del caso, que avanzaba con una claridad dolorosa. El jurado, compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, deliberó durante menos de un día. El veredicto fue rápido y sin fisuras. Clara fue declarada culpable de ausencia prolongada bajo circunstancias que generaron consecuencias graves, aún en investigación y fraude. Condenada a 22 años de prisión sin derecho a apelación durante los primeros 12, mientras que Trevor, como cómplice activo, recibió una sentencia de 14 años. Afuera del tribunal, la multitud se dividía entre el alivio y la amargura, porque aunque la justicia se había pronunciado, para Julia no hubo aplausos ni descanso, solo un silencio diferente, más pesado, porque ahora sabía que la verdad, aunque necesaria,
no siempre traía consuelo. Después del juicio, cuando la atención mediática comenzó a desvanecerse y los titulares fueron sustituidos por nuevas tragedias ajenas, Julia Simchat se encontró frente a una vida completamente distinta, marcada por el vacío de su hermano y la carga de haber sostenido una búsqueda que la desgastó física y emocionalmente, pero que también la transformó en alguien que ya no podía quedarse callada ante la indiferencia del sistema. Decidió fundar una organización sin fines de lucro en memoria de Ethan, enfocada en brindar asesoría legal, apoyo emocional y visibilidad a familiares de personas desaparecidas, especialmente en casos donde las autoridades se resisten a actuar sin pruebas físicas contundentes. Y lo hizo no desde el resentimiento, sino desde la certeza de que su historia podía servir como motor de cambio para otros que aún estaban atrapados en la niebla del no saber. La casa donde vivía Ethan fue vendida por el banco tras la condena de Clara, y aunque Julia dudó en entrar por última vez, finalmente lo hizo acompañada de Thomas Bain, quien también había decidido retirarse tras el caso, reconociendo que esa investigación había sido la más intensa y emocional de su carrera. En el antiguo taller, ahora desmantelado, Julia colocó una pequeña placa de acero con una frase sencilla: «Buscar es creer». Y no dejó flores ni velas, solo silencio, como un acto de respeto hacia la memoria de su hermano, que nunca fue encontrada pero tampoco olvidada. En Woodlake, el caso Marlowe dejó una huella imborrable, no solo por su impacto mediático, sino porque obligó a la policía local a revisar más de 20 casos cerrados por supuesta falta de presencia física aún no localizada. Y como consecuencia, se reabrieron 3 investigaciones que llevaban años archivadas, lo que generó una ola de reformas internas en los protocolos de desapariciones. Además, el caso fue incluido como estudio obligatorio en cursos de criminología en universidades del estado, utilizado como ejemplo de cómo la combinación de evidencia forense, testimonio familiar y presión comunitaria puede abrir caminos hacia la verdad incluso cuando todo parece perdido. Sin embargo, para Julia, el reconocimiento académico o las reformas no eran suficientes para llenar el silencio de cada aniversario, cada cumpleaños sin celebrar, cada llamada que ya no llegaría, porque lo más difícil de perder a alguien en esas circunstancias no era la ausencia física, sino la imposibilidad de despedirse. A pesar de todo, seguía adelante con el trabajo del fondo, atendiendo llamadas, organizando talleres, participando en foros, escuchando a desconocidos que, como ella, solo querían saber qué había pasado con los suyos, y aunque no siempre tenía respuestas, ofrecía lo único que no le faltaba: presencia. Porque con el tiempo aprendió que no todos los finales traen cierre, pero cada acto de memoria es una forma de resistir al olvido. En el año 2021, 7 años después de la desaparición de Ethan Marlowe, cuando el caso ya no era tema de conversación en los cafés de Woodlake y las nuevas generaciones lo conocían solo como una historia oscura que sus padres mencionaban en voz baja, Thomas Bain, ya retirado oficialmente de toda labor investigativa, apareció una mañana en la puerta de Julia con una caja de cartón entre los brazos, polvorienta por fuera y sellada con cinta vieja, y le dijo con tono pausado que era hora de que ella la tuviera, porque contenía cosas que nunca se incluyeron en el expediente, papeles que había guardado cuando aún pensaba que quizás harían falta más adelante. Al abrirla, Julia encontró una colección inesperada de documentos, cuadernos, fotografías y cartas escritas a mano por Ethan, muchas de ellas dirigidas a ella, pero nunca enviadas, en las que hablaba de su infancia compartida, de recuerdos que creía que ella había olvidado, de proyectos inconclusos de botes que pensaba construir juntos algún verano, y de una sensación cada vez más creciente de que alguien lo vigilaba. Palabras que en su momento pudieron parecer paranoia, pero que ahora, vistas en retrospectiva, sonaban como un preludio que nadie quiso escuchar. Había también planos de embarcaciones diseñadas por él, garabateados en servilletas y papel reciclado, con anotaciones sobre nombres posibles para las lanchas, todas inspiradas en frases personales o juegos de palabras que solo ellos entendían. Y entre todos esos recuerdos,
Julia encontró una hoja suelta, amarilla por los años, en la que solo había una frase escrita con su letra firme. No todas las tormentas empiezan con truenos. Esa línea, sencilla y misteriosa, se convirtió para Julia en el emblema de todo lo vivido, porque capturaba con exactitud la esencia del caso. Una tragedia que no comenzó con gritos ni episodio de alta tensión o riesgo físico evidente, sino con una ausencia sutil, un silencio temprano, una sensación de que algo no estaba bien. A partir de ese día, esa hoja quedó enmarcada sobre su escritorio, en la oficina del fondo que llevaba el nombre de su hermano, un recordatorio constante de que el verdadero final de una historia no llega con un juicio ni con una condena, sino cuando se olvida el motivo por el cual empezó todo. Julia continuó su labor con más fuerza, viajando a otras ciudades, acompañando a familias en situaciones similares, dando conferencias donde compartía no solo datos forenses, sino emociones reales, cansancio, impotencia, fe y, sobre todo, una certeza inquebrantable, que, aunque nunca encontraran el presencia física aún no localizada, aunque el caso legal estuviera cerrado, la verdad seguía viva, porque la verdad no desaparece, solo cambia de forma y a veces se oculta en cajas cerradas durante años, esperando a que alguien, finalmente, esté listo para escucharla. Un año después del juicio, cuando la historia de Ethan Marlowe ya no aparecía en noticieros ni en publicaciones digitales, y el pueblo de Woodlake había vuelto a su rutina de amaneceres tranquilos y calles sin prisa. Un grupo de trabajadores municipales que realizaba tareas de limpieza en el terreno baldío, detrás de lo que alguna vez fue el taller de Ethan, encontró un objeto metálico semienterrado junto a unas maderas podridas, y al remover la tierra, descubrieron un viejo baúl oxidado con cerradura quebrada, que parecía haber sido colocado allí mucho tiempo atrás, olvidado por todos excepto por el paisaje que lo cubría. Al abrirlo, encontraron una serie de herramientas de carpintería naval en perfecto estado de conservación, una edición antigua de un periódico local con la fecha exacta del día en que Ethan desapareció, y una fotografía impresa en papel fotográfico grueso, donde él aparecía de pie, apoyado en su camioneta, sonriendo con la expresión serena de alguien que aún no sabía lo que se avecinaba. El hallazgo fue reportado a las autoridades y trasladado al pequeño museo de historia local, donde, tras una breve verificación de autenticidad, se decidió integrarlo como parte permanente de una exposición sobre vidas que marcaron el pueblo, junto a una breve placa con su nombre, su oficio y la frase que Julia había convertido en símbolo. No todas las tormentas empiezan con truenos. Aunque algunos vecinos esperaban que el descubrimiento reabriera el caso, la policía emitió un comunicado breve señalando que no se hallaron indicios de manipulación reciente, y que los objetos probablemente fueron colocados allí por Ethan mismo o por alguien cercano antes de los hechos investigados. Por lo tanto, no constituían nueva evidencia, ni alteraban la conclusión legal del caso. Julia, que había recibido una llamada directa del museo para notificarle del hallazgo, no protestó ni exigió reapertura, porque había aprendido que no todas las respuestas eran necesarias para mantener viva la memoria, y que algunos objetos, como algunas personas, regresan no para cambiar el pasado, sino para recordarlo. Ese día visitó sola la sala del museo. Caminó lentamente entre las vitrinas, se detuvo frente a la foto y durante varios minutos no hizo otra cosa que observarla, como si quisiera absorber cada trazo, cada sombra, cada rincón del rostro de su hermano, y al salir, lo hizo sin lágrimas, con una calma que solo se alcanza cuando el dolor ha dejado de empujar. Pero aún acompaña. Para Julia, el verdadero cierre no estaba en un documento, en una sentencia o en una tumba, sino en la certeza de que, mientras alguien lo recordara, Ethan seguiría existiendo. Porque incluso cuando la justicia calla, incluso cuando las palabras faltan, hay silencios que no olvidan, que permanecen como faros encendidos en la niebla, recordándonos que la pérdida más grande no es la muerte,
sino el silencio que la reemplaza. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.